Hola, hola, mis angelitas hermosas. Buenos días, un gusto saludarlas. Dije, bueno, voy a arrancar el día rapidito haciendo un videito, ¿verdad? Para nuestra Angelita Aguilar. Lo vamos a titular, ¿el cuerpo de Angelita Aguilar es disciplina o es Photoshop? Como el Photoshop que hacen las descerebradas. No, definitivamente que no, mis angelitas hermosas. El cuerpo de Angelita Aguilar es pura disciplina, constancia, esfuerzo y sudor. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? De la disciplina fitness, de la rutina fitness de nuestra Angelita Aguilar. Vamos a hablar de cosas de ella, de cosas importantes. Y este día me dieron ganas de hablar de su rutina fitness, algo muy importante, algo que nos puede servir a todas, es más, que nos motiva a todas a cuidarnos, a darnos nuestro tiempito, a darle la cuota fitness a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para sentirnos bien, para estar saludables, para estar fuertes. Así que vamos a arrancar con eso. Muchas personitas se preguntan por qué Angelita Aguilar es tan atlética. Claro que sí. Algo que he visto mucho en todo lo que leo acerca de ella es que se menciona la palabra disciplina. Disciplina, wow. Y definitivamente que lo es. Lo que pasa es que eso viene de su familia, eso es herencia de su familia. Ya dijimos que vamos a hacer un video hablando de ese gran apellido que ella tiene, que no es fácil llevarlo. ¿Por qué? Porque es un apellido que impone eso, disciplina. La gente no llega lejos por su linda cara. Y si tienen algo, así como ellos, que son una dinastía, que tienen un apellido que cuidar y que respaldar, se requiere aún más esfuerzo para mantenerlo. Entonces, esta niña de verdad que tiene la palabra disciplina, la tiene escrita en la frente. Y hoy vamos a analizar cómo se construye ese cuerpo. Y no solo hablar del cuerpo físico, de su cinturita, no, sino que de su fortaleza, porque por eso ella es fuerte también. Porque ella es fuerte tanto físicamente como emocionalmente. Todo lo contrario a las descerebradas que no pueden hacer pero ni un lado a lado. Así como se los digo, ni un lado a lado pueden hacer esas mujeres algo tan básico. ¿Por qué no? Ellas ocupan su tiempo solo para hacer Photoshop, para criticar, no hacen nada productivo. Yo les acepto que no puedan hacer un lado a lado a mis angelitas hermosas. A mis angelitas sí se los permito. ¿Por qué? Porque son mujeres productivas, son mujeres que trabajan, son mujeres ocupadas. Yo me fijo cuando me meto a sus en vivos, cuando veo sus videos. Son mujeres que pasan ocupadas, trabajando, son productivas. No, hombre, no como estas mujeres que viven botando canales, botando cuentas, haciendo Photoshop. No, hombre, para tener tiempo para eso hay que ser inservible uno y no hacer nada. Entonces, por eso es que estas mujeres no pueden hacer ni siquiera un lado al lado. Empecemos. Punto número 1, la equitación. La gente siente fácil, siente normal ver a Angelita Aguilar montada en un caballo cantando. No. Y veo que como la critican. Ayer me comentó una descerebrada que la anulé, como siempre, ¿verdad? Yo no permito que me tiren mala vibra. Me pone la mujer esta. Ella no tiene sangre real, no tiene no sé qué. En una foto en donde Angelita Aguilar está montada en un caballo. No, hombre. Yo dije, esta descerebrada sí que no hay cómo ayudarla. Cuando Angelita Aguilar, ¿qué es lo que muestra? Que ella puede hacer la flor de loto encima de un caballo. No, hombre, hacer posturas de yoga. Eso no cualquier descerebrada. No. Arranquemos por ahí. Punto número 1, la equitación. Angelita no solo canta, ella domina estar arriba de un caballo. Wow, los caballitos tan hermosos. Ya saben que yo amo a los animalitos y yo cuando miro a un caballito en los que ella pues está montada cantando o se toma fotos, yo les miro sus ojitos. A través de sus ojitos ellos hablan de verdad. Hay alguien ahí adentro. Para mí, sí hay alguien ahí adentro. No, hombre, son seres maravillosos. Así que yo cada vez que la veo en un caballo, esa fue una de las cosas que me gustó de ella. Además de que es una persona que motiva a que nos cuidemos, a que hagamos ejercicio. Nos motiva cosas buenas, Ángela Aguilar. Así como a cuidar a los animales. Ellos ayudan a grupos de rescatistas, a lugares que pues rescatan animalitos. Miren cómo trata a su perrito, cómo trata a los caballos. Esos caballos se miran tan bien cuidados. Hay cosas, yo veo cosas mucho más allá, pero como a las pobrecitas descerebradas, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a pedir a estas mujeres que no sirven para nada que piensen un poquito? O sea, ¿cómo? ¿De dónde van a pensar si tienen un grano de arroz en la cabeza? Entonces, Angelita Aguilar no solo canta, ella domina la equitación y eso es importantísimo, chicas. Eso no es solo sentarse arriba de un caballo a pasear, no. Eso es control del core, fuerza en tus piernas, una postura que ya quisieran muchas
tener, pero no la tienen porque solo viven sentadas criticando. Lo que hace Ángela Aguilar es ejercicio funcional de verdad. Para mis angelitas hermosas que no saben qué es el core, les cuento. El core es el conjunto de músculos del centro del cuerpo que abarca la zona abdominal, el abdomen, la pancita, ¿verdad? Nuestra zona lumbar también, pélvica, glúteos y musculatura profunda de la columna. Funciona como una faja. ¿Se han fijado una faja? Cuando nos ponemos una faja en nuestra pancita para aplanarla, ¿verdad? Para que nos ayude a la postura. Esta es una faja anatómica natural que estabiliza el tronco. Todo desde sus pechos hasta abajo las caderitas. Protege la columna vertebral, genera fuerzas y mejora la postura corporal. Hay personas que les duele su espalda y a lo mejor es porque tienen una mala postura. Por ejemplo, yo les digo a mis chicas, hoy vamos a trabajar el core. Entonces, esa zona, esa es la que nos sostiene, nos da la postura. Entonces, esa zona, Angelita Aguilar la trabaja. O sea, no es fácil solo hay decir me voy a montar al caballo y voy a cantar. No, ella tiene una gran disciplina, ella trabaja para poder hacerlo. Entonces, por favor, descerebradas, cuando abran la trompa, piensen mejor. No solo hablen del diente al labio por hablar, no. Por eso les digo, ustedes no le llegan ni a los talones a Ángela Aguilar. Punto número 2, yoga y aire. Así es, mis chiquitas. Cuando hablamos de yoga, hablamos de aire, de respiración, de postura también. Para soltar esas notas que ella suelta. Me estoy acordando de un videito que subí donde ella, ¿verdad? Soltando unas notas. ¡Oh! Ya se imaginan, o sea, no, hombre. Unas notas que no cualquiera puede. Y sale la piruja, no, hombre, cantando en portugués. ¿Qué les puedo decir? O sea, de verdad que es hasta tontito que nos pongamos a comparar. O sea, no. Entonces, ella, Ángela Aguilar, hace yoga. Y eso tiene que ver con el aire, con la postura, con la respiración, con la concentración. Para soltar esas notas, repito, que ella suelta, hay que tener pulmón y flexibilidad. Ella le mete al yoga para la paz mental y para la capacidad torácica. Volvemos a hablar, la postura, el aire, respiración. No solo respirar por la nariz, no. Ella ocupa, ya saben, el core, ya lo hablamos. Esto es disciplina, mi gente. Disciplina, no es solo genética. Claro que sí, ella tiene una genética increíble. Su papá, su mamá, claro, ella lo trae, esa genética, ese cuerpazo 90-60 revienta. Ella lo trae, la postura, o sea, trae el ser disciplinada, el ser constante, el que se esfuerce. Claro que lo trae ya en su genética y en su cultura, en lo que le enseñaron sus papás en su casa. Pero también tiene que ver con lo que ella quiere y ella es una mujer disciplinada. Así la criaron, así la formaron sus papis y así ella es. Vamos al punto número 3, la realidad versus el Photoshop, para que podamos comparar. Mientras Angelita Aguilar se levanta temprano a ensayar sus notas, a entrenar, a hacer ejercicio para poder montar a caballo, cantar, mantener un buen cardio para no cansarse, para que la voz no se le vaya, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen las verdaderas artistas como ella. ¿Qué hacen las descerebradas? Perder el tiempo editando fotos falsas de una familia que no existe, que nunca existió, porque nunca existió un matrimonio. Hay gente que dice también, es una familia que ya no existe. No, es que nunca existió, nunca existió. O sea, si las mujeres que se panzonean de uno y de otro, esas abundan y no por eso van a ser una familia con cada hombre. No. Es una familia que nunca existió. Entonces las descerebradas, en lugar de ponerse a hacer ejercicio, de ponerse a hacer algo que valga la pena, algo productivo, se ponen a estar editando fotos de familias que no existen, botando cuentas, tirando hate, malos comentarios, a diestra y siniestra, algo que no les funciona para nada. Qué bajo han caído, de verdad. Prefieren fabricar mentiras en el celular que aceptar el éxito y la belleza que se trabaja. O sea, el éxito y la belleza de Ángela Aguilar. Miren, mis chiquitas hermosas, Nodal no está con Ángela Aguilar solo porque sí, por un montaje en internet, no. Ellos están juntos porque ahí hay una conexión real. Primero, ella era la mujer para él. Definitivamente para mí sí es importante la cultura, le soy sincera. Ella era la mujer para él. Él tenía que casarse con una mujer mexicana
si realmente él quería ser feliz. ¿Por qué? Porque hay conexión, hay una conexión cultural. Hablan el mismo idioma. Y cuando me refiero a eso, no solo hablo del idioma español, no. Me refiero a su comida, sus gustos, su música, sus hobbies, montar a caballo. Miren, de por sí el matrimonio ya es difícil. Naturalmente ya es difícil. ¿Por qué? Porque se juntan dos personas con crianzas diferentes. Así como ellos, aunque son mexicanos los dos, y obviamente eso es muy importante para ser feliz, que usted esté con una persona que hable su mismo idioma, que se entiendan en sus gustos, su comida, sus pasatiempos, etcétera, etcétera. Pero el matrimonio ya trae algo difícil. Como les repito, estar con alguien que se ha criado diferente a usted, en otra casa, en otro hogar. Por ejemplo, puede ser que a Angelita Aguilar le gusten las tortillas hechas en plancha eléctrica, ¿verdad? Pongámosle así. Ya saben, como ella pues de dinerito, riquita, ¿verdad? Riquilla, mi Angelita. Entonces, digamos que en la casa de ella hacían las tortillas en plancha eléctrica. Pero viene Nodal, y como Nodal pues es más, ya saben, él es más de pueblo, más mexicano. Me encanta. Entonces, a él le gustan de comal. A él no le gustan las tortillas hechas en plancha eléctrica. A él le gustan las tortillas hechas en comal, así como a mí. Así como a mí me gustan hechas en comal, con carbón, con leña, más naturalitas, no sé, tienen un sabor más rico. Entonces, digamos que a Nodal, esas son las que le gustan. Angelita no, ¿verdad? Porque es más de la High Life. Entonces a ella le gustan en planchita eléctrica. Fíjense, un primer problemita matrimonial. Él quiere sus tortillitas hechas en el comal y ella las quiere hechas en plancha eléctrica. ¡Qué bonito! Estos son los problemas de un matrimonio. O sea, él no tiene por qué tener un problema que él quiere comer frijolitos de la olla con tortilla y la otra mujer que no tiene nada que ver en México quiere comer ni yo sé qué. Ni yo sé qué es lo que comen por allá. Entonces no. Ya ahí hay un problema. Y se los digo, chicas, porque mis papás eran de países diferentes. Entonces, pues qué triste, la verdad, no congeniar ni en eso. Claro, mi mamá aceptaba lo que mi papá le daba cuando él hacía comida de su país, ¿verdad? Y él también, pues, se comía la comida de ella, que ella le ofrecía cuando ella cocinaba comida de su país. Pero pues no es lo mismo. No es lo mismo como, o sea, no sé, ¿verdad? Los dos están ahí, ay, no, las tortillas ya no hay que poner más. No. Por ejemplo, mi papá no comía tortillas, él comía arroz. Y mi mamá, todo lo contrario. Ella no comía arroz, ella comía tortillas. Entonces, no se compenetran tanto. Claro, aunque se amen y todo, no digo que no, pero no es lo mismo. Así que por eso les digo, Nodal y Ángela Aguilar son tal para cual, en todo. Él tenía que casarse con una mexicana para ser verdaderamente feliz. Así que yo me alegro tanto que los problemas que ahorita tengan es que uno quiere más picante que el otro, o las tortillitas, o a lo mejor uno quiere frijolitos fritos y el otro los quiere de la olla, ¿verdad? Qué bonito esos problemas. Esos son los problemas del matrimonio cuando la gente recién se casa. En cambio, los problemas ya de diferencias culturales y de gustos, no, son más complicados y hacen la relación más pesada. Así que Nodal no tiene nada que ver con la pandillera. Él lo sabía, él lo sintió, qué bueno que fue lo suficientemente inteligente para zafarse de eso rápido y buscar su felicidad, que sí la encontró. ¿Qué problemitas tienen Angelita con Nodal? Los normales, lo que les digo, a lo mejor a ella le gusta bañarse con agua caliente y a él con agüita fría. Ay, qué bonito, ¿verdad? Ya me lo imagino. Qué bonito. No tienen problemas pesados, culturales, ¿verdad? Que la otra quiere tragar y ya me imagino con esa su forma de ser pesada, que ya saben que no saben ni pedir las cosas de por favor ni dar las gracias. Cosa que el mexicano tiene eso. Es súper cálido, súper educado. Es súper humano, amable. No estoy hablando, cada quien tiene su carácter, cada quien es como es. Pero hay algo que se llama educación y es algo que México lo tiene. Él puede ser, yo me puedo topar con una gente canija, súper enojada, no importa. Pero cuando yo voy a tratar con esa gente, sale su cultura. Lo caluroso, lo amable, lo amoroso, lo educado, lo cordial, lo humano. Y lo digo porque lo he vivido, porque yo he estado allí. Nadie me lo ha contado, yo lo he vivido. ¿Qué les puedo decir? Solo maravillas. Porque fue lo que yo viví, porque fue lo que a mí me pasó en México. Entonces, definitivamente nada que ver con una gente que se cree la octava maravilla, que sí se cree y que no pide ni por favor, ni da las gracias, ni nada, siendo ni miércoles, siendo una pata rajada. En cambio, una persona como Angelita Aguilar, que
qué linda niña. La vieron en su reunión con sus fanáticos. No, hombre, una cosita hermosa. Y es que miren, uno, aunque quiera ser hipócrita, se nota. Yo puedo, ser linda hipócritamente, pero no sé, en algo se me va a notar. Es que hay algo, ya les dije, hay algo que no se ve, pero se siente. En cambio, la pandillera se le nota en la cara. Esa mujer no tiene cordialidad, no tiene dulzura, no tiene empatía, no tiene nada. Porque cuando ella trata, cuando le entrevistan, yo he visto varias entrevistas que le hicieron en México, y ella trata de ser linda, pero se le nota que no. No sé, en su risa falsa, en su risa torcida, en su mirada, en hasta cuántas veces pispilea cuando ella habla. Fíjense, váyanse a las entrevistas. Una gente cuando pispilea el pijo de veces es que se cree la octava maravilla. Por eso me molesta cuando critican a Ángela Aguilar. Pero Ángela Aguilar puede serlo. Puede ser canija, puede ser prepotente y creída porque tiene con qué. Ella viene de una dinastía. Ella tiene por qué serlo. Porque Angelita Aguilar yo creo que nunca ha freído un huevo. O a lo mejor sí, fíjense. Porque las mujeres cuando son ricas, cuando son así como ella, de abolengo, tienen que aprender a dirigir su casa. Y para uno dirigir su casa tiene que saber cómo se hace todo. Así que ella sí lo hizo, pero aprendido, ¿verdad? No era de que cocinaba en su casa, no, sino que aprendido. En cambio, la pandillera patarrajada, que sí tenía que hacerse su par de huevos para comer, esta se cree la gran cosa. Porque no es ni miércoles. Por eso se cree, cuando la gente no tiene y llega a tener, se cree la gran cosa. Pero a esta mujer, fíjense, váyanse a las entrevistas y vean sus gestos, su boca, cómo se mueve, cómo pispilea, cómo cierra los ojos, como que para afirmar que ni ella sola se cree. Entonces, para ella sola creérselo, lo que está diciendo, la mentira que está diciendo, tiene que cerrar los ojos y como que afirmar por dentro. No, sí, esto es. No, esa hija de pez sí es una prepotente. Ella sí es una prepotente. Entonces, no nos equivoquemos de cerebradas. No hay comparación. Mejor pónganse a hacer algo constructivo, porque miren, la envidia es el cáncer del alma. Mejor enfoquen su energía en ir al gimnasio, ¿verdad? En bajar esas libras que tienen de más, de vivir sentada sin hacer nada, solo haciendo Photoshop, tirando cuentas, botándole cuentas a medio mundo, dejándole comentarios llenos de odio a medio mundo. Mejor ejercítense o pónganse a aprender algo nuevo, ¿verdad? Algo productivo, no sé, tomen un curso de algo, de yoga, de meditación, tal vez así se les quita un poquito la amargura, ¿verdad? Por favor. Y se les pone la cara tan linda como la de Angelita Aguilar. ¿Por qué? Como la Angelita Aguilar suda. Miren, cuando uno suda, cuando uno se ejercita y suda, no, hombre, hasta las arrugas se le van a uno. ¿Por qué? Porque estamos botando toxinas. Porque nuestra piel, nuestra cara está respirando. Entonces, mejor cópienle a Angelita Aguilar, mejor hagan algo bueno por ustedes. Así que por favor, defendamos a la mujer que trabaja, a la mujer que tiene ovarios para brillar en medio de tanta oscuridad. ¿Como quién? Como Ángela Aguilar. Miren la resiliencia y la fortaleza de esta mujer. Única. Ángela Aguilar es una mujer en toda la extensión de la palabra. Aunque es una chiquitina, ¿verdad? Es una niña, pero es una mujer en el sentido de que tiene una resiliencia y una fortaleza increíble. No se deja amedrentar, no se ha dejado botar ni se ha dejado hacer leña de las descerebradas. Claro, yo me imagino que hasta ella, Angelita Aguilar, se ha de decir, puchica, estas patarrajadas me critican. No, hombre, ni cómo ayudarles, no crean. Ella se ha de reír de ver las patarrajadas que la critican, que no le llegan ni a los talones, que no tienen pero ni para ir al súper. Y la critican. Entonces, por favor, fíjense, solo en esto nos podemos dar cuenta. Fíjense los posts que pone Angelita Aguilar. Miren esta fotito que les estoy poniendo ahorita. La gente estupidita, ¿verdad? La gente descerebrada se empezó a reír porque ella compartió un pensamiento donde decía de que ella comparaba ir al gimnasio con rezar. Exactamente. Opino lo mismo. La gentuza que la criticó, ay no, desde ahí es gentuza fodonga, huevona, que le piden permiso a una pata para mover la otra. Son gentuza, como les dije, que no pueden hacer ni un lado a lado. Porque ella tiene toda la razón. El músculo crece con constancia, el alma también. Usted tiene todos los días que cultivarse, que leer un poquito. Obviamente, cosas que nos edifiquen, cosas buenas que nos ayuden a crecer, a ser mejores personas. Igual es el músculo. Constantemente, todos los días, tengo que meterle su poquito de peso, ¿verdad? Con mancuernas, con pesitas, para que crezca, para que queme la grasita. Igual es el alma. Todos los días se cultiva. Entonces yo no le veo la risa por ningún lado. ¿Qué? A los fanáticos enfermos que viven dándose golpe de pecho, rezando en la iglesia y son más demonios que el mismísimo demonio. Porque cuídense de la gente de la iglesia. No todos, ¿verdad? No generalicemos, pero la gran mayoría cuídense de esa gentuza. Entonces a mí se me hizo tan ridículo, tan nefasto,
que se rieran de eso, pero dije, todos los que se están riendo son una bola de fodongos, pero no se ríen de cuando la pelona, la machorra, la piruja esta, ¿verdad?, de la casucha de Quinta, promueve el aborto, promueve el no creer en Dios. Entonces, eso no lo critican. Promover el aborto, promover los vicios, la jodedera, el desmadre, el no creer en Dios, el ser irrespetuosa, el andar enseñando el taracero a diestra y siniestra, andar con la barriga, que se deberían de cuidar, ¿verdad? Porque se supone que una mujer embarazada inspira respeto. No, ella panzona y enseñando el taracero en fotos asquerosas, en poses de piruja. No, eso no lo ven mal. Ven mal comparar el gimnasio con rezar. Ven mal hacer ejercicio. Estúpidas, descerebradas, estúpidas. Bola de fodongas, gordinflonas, celulitosas, grasulientas, que dan pena. Yo no sé cómo se ponen a hacer videos usando la cara de Ángela Aguilar en el TikTok cuando no se ven, que dan vergüenza. Mejor, en vez de andar haciendo estupideces, pónganse a hacer abdominales, viejas tripudas. Así como los hombres, veo hombres usando la cara de Angelita Aguilar. No, hombre, no les da vergüenza. Tienen los huevos de adorno, los tienen. Porque de que les sirvan, no les sirven para nada. Así que, otra cosa. Miren qué bonito lo que Angelita Aguilar comparte. Dice este titular: Ángela Aguilar comparte su rutina completa de ejercicio y desata críticas. ¿Pueden creer? La gentuza descerebrada. No, hombre. No. Yo filtro a la gentuza a través del amor por los animales y a través del fitness, del cerebro. Porque quien ve mal hacer ejercicio, no, hombre, ya saben qué tipo de gentuza es. Es como la gente que critique trabajar. No, hombre, ¿qué van a pensar ustedes de una persona que critique ir a trabajar, levantarse a trabajar? Gentuza vividora huevona. Lo mismo es la gentuza que critica el hacer ejercicio. Miren este titular. Las lecciones que Ángela Aguilar aprende al montar a caballo. Fue cuando aprendió a hacer la flor de loto. No, hombre, ¿ustedes creen que esta postura la puede hacer una descerebrada? Una gordinflona tripuda. Esta postura no cualquiera la hace. Para empezar hay que hacer fitness. Porque si su cuerpo le pesa toneladas, pueden haber gorditas, claro, gorditas lindas que se esfuerzan y lo pueden hacer, ¿verdad? Pero las descerebradas, no. Lo firmo y lo confirmo. Esta postura, esto necesita un control, no solo físico, también un control cerebral, concentración. Esto es yoga, concentración. Esto no cualquier descerebrada que anda tirando cuentas y anda tirando hate y apoya el aborto, apoya el TAP, los vicios y toda miércoles puede hacerlo. No, esto es de gente saludable, esto es de gente bien, de gente bonita, como le dicen en México. Así que por favor, descerebradas, ubíquense. Así que bueno, mis angelitas, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la rutina de Angelita Aguilar. Desde que se levanta ella, arranca, miren, con su disciplina, con su rutina diaria. Más adelante vamos a ir hablando de otras cositas, de qué come, sus hobbies. Ya les dije que les dé un video de su apellido. Qué tan fuerte es llevar un apellido como el apellido Aguilar. Obviamente es un orgullo, pero también hay que mantenerlo, ¿verdad? Una descerebrada no podría. Jamás. Pero Ángela Aguilar, no, hombre, es una reina. Entonces ella ha sido criada para eso, para llevar el apellido Aguilar. Así que bueno, mis chiquitas lindas, mis angelitas hermosas, me dirijo a ustedes. Me ponen en los comentarios qué les parece la rutina de nuestra Angelita Aguilar. Si ustedes practican algún deporte o se mueven un poquito, ¿verdad? 5 minutitos, 10 minutitos, no se necesita mucho. Eso es muy bueno para empezar el día. Así que bueno, mis chiquitas lindas, las dejo. Se me cuidan un montón, aléjense de las descerebradas y nos vemos en el próximo video. Chao. Que